35 años de sacrificios y mi hijo planeaba deshacerse de mí. Todavía recuerdo el momento exacto cuando lo descubrí, sentada en la cocina de mi pequeña casa en las afueras de Ciudad de México, sosteniendo su teléfono que había dejado olvidado sobre la mesa. Nunca fui una madre entrometida, jamás revisaba sus pertenencias, pero una notificación iluminó la pantalla mientras limpiaba. Ya hablé con el abogado sobre lo de mamá y la casa. Tenemos que actuar antes de que... Mis manos temblaron. La notificación desapareció antes de que pudiera leer el resto. No quería invadir su privacidad, pero algo en mi corazón se encogió. Mi Alejandro, mi único hijo, estaba planeando algo a mis espaldas. Me llamo Dolores Ramírez. Tengo 65 años y he dedicado mi vida entera a mi hijo. Su padre nos abandonó cuando Alejandro apenas tenía 3 años, dejándome sola con un niño pequeño y sin apoyo familiar. Trabajé en 3 empleos simultáneos. Limpiaba casas por la mañana, era cajera en un supermercado por la tarde y los fines de semana vendía comida casera en el mercado local. Todo para que a mi hijo nunca le faltara nada. Con inmensos sacrificios logré comprar esta pequeña casa. No es una mansión, pero tiene 2 recámaras, un jardincito donde cultivo mis hierbas y está completamente pagada. Mi orgullo, mi único patrimonio. Alejandro estudió administración gracias a mis esfuerzos. Lo apoyé económicamente hasta los 28 años, cuando finalmente consiguió un buen trabajo en una empresa de seguros. Hace 5 años se casó con Vanessa, una mujer ambiciosa que nunca me miró con buenos ojos. Desde el principio, ella dejó claro que le parecía excesiva mi cercanía con mi hijo. Tu mamá siempre está llamándote, Alejandro. Ya no eres un niño, la escuché decirle una vez, pensando que yo no podía oírlos desde la cocina. Es mi madre, Vanessa. Está sola y ha hecho mucho por mí, respondió él, aunque con un tono que me pareció débil, casi avergonzado. Las visitas de Alejandro fueron disminuyendo gradualmente. De vernos 3 veces por semana, pasamos a 1 vez cada 15 días. Las llamadas también se espaciaron. Cuando preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía con evasivas. Estoy muy ocupado, mamá. Tenemos muchos compromisos sociales. La empresa me absorbe mucho tiempo. En el último año, noté cambios más preocupantes. Alejandro comenzó a preguntar insistentemente sobre mis ahorros, el testamento, si tenía un plan para cuando fuera mayor. Yo siempre respondía lo mismo. Hijo, apenas tengo 65 años, estoy saludable y activa. Mi casa está pagada y tengo una pequeña pensión. No necesitas preocuparte por mí. Pero él insistía. Mamá, deberías considerar vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola. Podrías comprar algo más pequeño y tener dinero extra para tu vejez. Me resultaba extraño. Mi casa no es grande y la idea de mudarme a mis 65 años me aterrorizaba. Aquí están mis recuerdos, mi jardín, mis vecinos de toda la vida. Una tarde, hace 3 semanas, Alejandro vino con Vanessa. Traían documentos. Mamá, hemos estado pensando en tu futuro, dijo él, mientras Vanessa sonreía de manera forzada. Encontramos una residencia para adultos mayores muy bonita. Tiene enfermeras, actividades recreativas. ¿Una residencia? ¿Por qué querría yo irme a una residencia?, pregunté confundida. Es lo mejor para ti, Dolores, intervino Vanessa. Vivir sola a tu edad es peligroso. Podrías caerte, enfermarte y nadie se enteraría. Tengo vecinos, amigos, estoy bien aquí, respondí, sintiendo una opresión en el pecho. Mamá, si vendes esta casa tendrías suficiente dinero para la residencia y te sobraría para vivir cómodamente, insistió Alejandro. Noté algo en su mirada que nunca había visto antes. No era preocupación por mí, era ambición. Me negué rotundamente y ellos se marcharon visiblemente molestos. Y ahora, esta notificación en su teléfono. Ya hablé con el abogado sobre lo de mamá y la casa. Tenemos que actuar antes de que... ¿Antes de qué? ¿Qué estaban planeando?
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El teléfono de Alejandro estaba ahí, desbloqueado. Nunca había invadido su privacidad, pero esto parecía grave. Con manos temblorosas abrí sus mensajes con Vanessa. Lo que leí me dejó sin aliento. El abogado dice que si la declaramos incapacitada mentalmente, podemos tomar control de sus bienes como tutores legales, pero necesitamos que un médico la evalúe primero. ¿Crees que el doctor Méndez nos ayudaría? Mi propio hijo estaba conspirando para declararme mentalmente incapacitada y apoderarse de mi casa. En ese momento, escuché la puerta. Alejandro había regresado. 35 años de sacrificios, y ahora debía enfrentarme a la traición de mi propio hijo. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y fingí estar ocupada preparando café. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. «Mamá, ¿has visto mi celular? Creo que lo dejé aquí», preguntó mientras entraba a la cocina. «Ah, sí, está ahí en la mesa». No lo había notado. Mentí, evitando mirarlo directamente a los ojos. Alejandro tomó su teléfono y lo revisó rápidamente. No pareció notar que yo había visto los mensajes. «Mamá, quería hablar contigo sobre algo importante», dijo, sentándose frente a mí. «He estado investigando y realmente creo que deberías considerar lo de la residencia. La vida allí sería más fácil para ti». Lo miré, buscando en su rostro al niño que crié con tanto amor. ¿Dónde estaba mi Alejandro? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este extraño calculador? «Hijo, ¿por qué tanta insistencia? Estoy perfectamente bien aquí», respondí con calma, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. «Es que nos preocupas. Últimamente te noto algo distraída». Entendí inmediatamente lo que estaba haciendo. Intentaba sembrar la idea de que yo estaba perdiendo facultades mentales. «¿Distraída?», pregunté manteniendo mi voz firme. «Trabajo 5 días a la semana como voluntaria en la biblioteca del barrio. Llevo la contabilidad del grupo de jardinería y nunca he olvidado tu cumpleaños ni el de Vanessa. ¿Te parece que estoy distraída?». Se removió incómodo en su asiento. «No es eso, mamá. Es solo que a veces repites las mismas historias». «Todo el mundo repite historias, Alejandro. Eso no significa que esté perdiendo la cabeza». Después de esa conversación, comencé a notar un patrón perturbador. Alejandro venía más seguido, pero siempre con un propósito específico. Una vez trajo a un amigo que resultó ser médico. Intentaron que pareciera una visita casual, pero yo sabía que estaban evaluándome. «Doña Dolores, ¿qué día es hoy?», me preguntó el supuesto amigo durante la conversación. «Martes 14 de mayo, doctor Méndez», respondí, notando cómo intercambiaba miradas con mi hijo. «Y sí, sé que usted es médico. Mi hijo no es muy sutil». El doctor pareció sorprendido. Alejandro se puso nervioso. «Mamá, el doctor Méndez es solo un amigo que quería conocerte». «Por supuesto, hijo», respondí con ironía. Otra vez, Vanessa apareció con unos documentos que quería que firmara para actualizar mi información bancaria. Los revisé cuidadosamente y descubrí que era una autorización para que ellos pudieran gestionar mis cuentas. «Lo siento, Vanessa, pero prefiero ocuparme personalmente de mis finanzas», le dije, devolviéndole los papeles sin firmar. «Dolores, solo queremos ayudarte», insistió ella con una sonrisa tensa. «No es bueno que te preocupes por estas cosas a tu edad». «Mi edad no me impide leer un documento bancario», respondí. «He manejado mis finanzas durante 35 años sin problemas». La tensión era palpable. Alejandro intervino. «Mamá, no seas terca. Solo queremos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí o para ustedes, Primi?», pregunté, incapaz de contenerme más. «Porque parece que están muy interesados en mi casa y mi dinero últimamente». Se produjo un silencio incómodo. Vanessa miró a Alejandro con alarma. Él palideció. «¿Cómo puedes pensar eso?», respondió finalmente, con voz dolida. «Somos tu familia.
Me sentí culpable por un momento. Estaba siendo injusta, paranoica. Pero entonces recordé los mensajes que había visto. Después de ese incidente, comenzaron a aparecer casualmente objetos movidos en mi casa. Mi monedero en el refrigerador, mis lentes en el jardín, cosas que yo nunca haría. Una vez, Alejandro encontró mis llaves dentro del azucarero. «Mamá, esto no es normal», dijo con fingida preocupación. «¿No te das cuenta de que estás poniendo cosas en lugares extraños?» «Yo no puse mis llaves ahí, Alejandro», respondí firmemente. «Nunca en mi vida he guardado nada en el azucarero. Pero si no fui yo y vives sola, ¿quién más pudo haberlo hecho?» Lo entendí todo. Estaban creando evidencia de mi supuesta confusión mental. Una tarde, encontré a Vanessa hurgando en mi habitación cuando supuestamente había ido al baño. «¿Buscas algo, Vanessa?», pregunté desde la puerta sobresaltándola. «Oh, Dolores, solo estaba admirando tus fotos familiares», respondió nerviosa, aunque claramente estaba revisando los cajones de mi cómoda. «Qué extraño, porque mis álbumes de fotos están en la sala, no en mis cajones de ropa interior». Se sonrojó intensamente y salió de la habitación murmurando una excusa. Esa noche, después de que se fueran, revisé mis pertenencias. Mi testamento, que guardaba en una carpeta bajo mi colchón, había sido movido. Lo abrí con manos temblorosas. En él dejaba todo a Alejandro, mi único hijo. Siempre había sido así. Pero ahora entendía que no podía confiar en él. Si estaba dispuesto a declararme incapacitada para quedarse con mi casa, mientras yo seguía viva, ¿qué no sería capaz de hacer? Al día siguiente, recibí una llamada de un centro médico confirmando mi cita para una evaluación geriátrica completa. Yo nunca había programado tal cita. Cuando pregunté quién la había solicitado, la recepcionista respondió: «Su hijo, el señor Alejandro Ramírez, dijo que usted necesitaba una evaluación de sus capacidades cognitivas urgentemente». Las piezas encajaban perfectamente. El plan estaba en marcha y yo tenía que actuar rápido. Colgué el teléfono sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba tejiendo una red para atraparme, para robarme no solo mi casa, sino también mi dignidad y mi independencia. Ese día tomé una decisión. No permitiría que me declararan incapacitada. No perdería mi hogar. No me convertiría en una anciana despojada de todo, encerrada en una residencia contra mi voluntad, mientras ellos se quedaban con el fruto de mis sacrificios. Primero, llamé para cancelar la cita médica que Alejandro había programado sin mi consentimiento. Luego, comencé a documentar meticulosamente todo lo que estaba sucediendo. Escribí fechas, conversaciones, cada intento de hacerme parecer confundida. Fotografié los documentos que habían intentado que firmara. También empecé a grabar nuestras conversaciones con el celular que mi amiga Consuelo me había enseñado a usar. No estaba segura si esto sería legal, pero necesitaba pruebas de lo que estaba ocurriendo. Decidí visitar a una abogada. Mercedes González era una mujer de mi edad que había sido mi compañera en el grupo de jardinería. Ella se había especializado en derecho familiar y siempre me había parecido una persona íntegra. «Dolores, lo que me cuentas es muy grave», me dijo después de escuchar mi historia. «Lamentablemente, no es la primera vez que veo casos así. Hay hijos que, impacientes por recibir su herencia, intentan declarar incapaces a sus padres para tomar control de sus bienes». «¿Qué puedo hacer, Mercedes? Es mi hijo. Jamás pensé que llegaríamos a esto». «Primero, necesitamos proteger legalmente tus bienes. Vamos a modificar tu testamento y establecer algunas salvaguardas. También solicitaremos una evaluación psicológica independiente que demuestre que estás en pleno uso de tus facultades mentales». Seguí sus consejos al pie de la letra. Modifiqué mi testamento, nombrando como beneficiaria principal a mi sobrina Teresa, la hija de mi hermana fallecida, con quien siempre había mantenido una relación cercana, aunque vivía en Guadalajara.
Teresa era una buena mujer, honesta y trabajadora. Incluí una cláusula que explicaba por qué desheredaba a Alejandro, citando sus intentos de declararme incapacitada. También me sometí voluntariamente a una evaluación psicológica y neurológica completa. Los resultados fueron claros. Estaba perfectamente lúcida y capaz de tomar mis propias decisiones. Mercedes me aconsejó no confrontar a Alejandro todavía. Deja que sigan pensando que no sospechas nada. Mientras tanto, nosotras nos aseguraremos de que estés legalmente protegida. Era doloroso fingir normalidad cuando mi corazón estaba destrozado, pero seguí su consejo. Cuando Alejandro y Vanessa venían de visita, actuaba como si no sospechara nada. Les servía café, les preguntaba por su trabajo, por sus planes. Una tarde, una semana después de haber cambiado mi testamento, Alejandro vino solo. Parecía nervioso. «Mamá, hay algo que debo decirte», comenzó, sentándose frente a mí en la sala. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Es una residencia de lujo para personas mayores. Tiene jardines, actividades. Estarías muy bien ahí». «Suena interesante, hijo», respondí fingiendo curiosidad. «¿Y cuánto cuesta un lugar así?» «Bueno», dudó un momento. «Es costoso, pero si vendes esta casa, podrías pagarlo sin problemas». «¿Y si no quiero vender mi casa?», pregunté con calma. Alejandro se removió incómodo en su asiento. «Mamá, seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Además, últimamente has estado diferentes. A veces pareces confundida». «¿Confundida?», pregunté, manteniendo mi fachada de inocencia. «No me siento confundida, hijo». «El otro día encontré tus lentes en el refrigerador», mintió descaradamente. «Y la semana pasada dejaste la estufa encendida. Es peligroso que vivas sola». Sentí que la sangre me hervía. Yo jamás había dejado la estufa encendida en mi vida. Eran mentiras, todas mentiras para construir su caso contra mí. «Quizás tienes razón, hijo», dije, fingiendo resignación. «Tal vez debería considerar otras opciones». Vi el alivio en su rostro. Creyó que finalmente estaba cediendo. «¿De verdad, mamá? Me alegra tanto que lo entiendas. Es por tu bien». «Claro que sí, mi amor. Siempre has querido lo mejor para mí, ¿verdad?». Esa noche, después de que Alejandro se marchara, lloré hasta quedarme sin lágrimas. 35 años de sacrificios, de trabajo incansable, de amor incondicional. ¿Para qué? Para criar a un hijo que ahora quería encerrarme y robarme. Pero mi dolor pronto se transformó en determinación. No sería una víctima. No permitiría que me arrebataran lo que con tanto esfuerzo había construido. El día siguiente fue el punto de quiebre. Alejandro llegó con Vanessa y un hombre que se presentó como el doctor Jiménez, un amigo médico que pasaba a saludar. Era obvio que venían por la evaluación que necesitaban para declararme incapacitada. En ese momento supe que había llegado la hora de actuar. «Mucho gusto, doctor Jiménez». Saludé con una sonrisa cordial, notando cómo Alejandro y Vanessa intercambiaban miradas nerviosas. ¡Qué coincidencia! Justo ayer me realicé una evaluación neurológica y psicológica completa. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Alejandro palideció visiblemente. «¿Una evaluación?», preguntó finalmente con voz temblorosa. «¿Por qué harías eso, mamá?». «Porque últimamente parecías muy preocupado por mi estado mental, hijo. Pensé que sería bueno asegurarme de que todo estuviera bien». Respondí con calma mientras me dirigía a un cajón de la sala y sacaba un sobre. «Aquí están los resultados, doctor Jiménez. Quizás le interese revisarlos, siendo usted médico». Le entregué el sobre. El hombre, claramente incómodo, miró a Alejandro antes de abrirlo. Leyó el informe en silencio mientras la tensión crecía en la habitación. «Los resultados indican que la señora Dolores está en perfecto estado cognitivo», dijo finalmente el doctor, devolviendo los papeles al sobre. «No hay signos de deterioro mental de ningún tipo». «Por supuesto que no los hay», intervine.
también tengo esto. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho. En ella se escuchaba claramente a Vanessa diciéndole a Alejandro: tu madre no está tan confundida como necesitamos que parezca. Tenemos que ser más convincentes si queremos que el médico la declare incapacitada. Vanessa se levantó de un salto. Eso es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento. Tal vez, concedí. Pero tú y mi hijo estaban planeando algo mucho peor: declararme incapacitada para robarme mi casa y encerrarme en una residencia. Eso no solo es ilegal, es inmoral. El doctor Jiménez parecía horrorizado. Yo creo que debería irme, murmuró recogiendo su maletín. No quiero formar parte de esto. Por favor, quédese un momento más, doctor, le pedí. Me gustaría que fuera testigo de lo que tengo que decir. Me volví hacia Alejandro, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo. 35 años, Alejandro, dije, con la voz quebrada por la emoción. 35 años dedicados a ti. Trabajé en 3 empleos para que nunca te faltara nada. Me privé de todo para darte educación. Te apoyé hasta los 28 años y ahora planeabas deshacerte de mí como si fuera un mueble viejo que ya no te sirve. Mamá, no es así. Intentó defenderse, pero lo interrumpí. Vi los mensajes en tu teléfono, Alejandro. Ya hablé con el abogado sobre lo de mamá y la casa. Tenemos que actuar antes de que... ¿Antes de qué, hijo? Antes de que me diera cuenta de lo que planeaban. Vanessa intervino, furiosa. Esta casa es demasiado grande para ti. Es un desperdicio. Nosotros podríamos aprovecharla mejor. Además, Alejandro es tu único hijo. Todo lo tuyo debería ser para él. Esta casa es el fruto de mi trabajo, respondí con firmeza. La compré con el sudor de mi frente, limpiando casas ajenas, sirviendo mesas, vendiendo comida en la calle. Cada ladrillo representa un sacrificio que hice por mi hijo. Y ahora ese mismo hijo quiere quitármela mediante engaños. Me dirigí a un segundo cajón y saqué otro sobre. He cambiado mi testamento, Alejandro. Ya no eres mi heredero. Su rostro se transformó. La máscara de preocupación filial cayó, revelando una expresión de pura rabia y codicia. «¡No puedes hacer eso!», gritó. «Soy tu único hijo». Un hijo que estaba dispuesto a encerrar a su madre y robarle. No, Alejandro, sí puedo hacerlo. Y lo he hecho. El doctor Jiménez, que había sido testigo de toda la escena, intervino. «Señor Ramírez, debo decirle que lo que usted y su esposa planeaban es un delito grave. Como médico, me siento obligado a reportar cualquier intento de abuso contra adultos mayores». Alejandro se volvió hacia él, desesperado. «Usted no entiende. Mi madre está confundida. Nos necesita». «Lo que veo», respondió el médico con severidad, «es a una mujer perfectamente lúcida defendiéndose de un intento de abuso. Si me permite un consejo profesional, señor Ramírez, retírese ahora y reconsidere sus acciones antes de que esto tenga consecuencias legales para usted». Vanessa tiró del brazo de Alejandro. «Vámonos de aquí. Tu madre nos ha engañado a todos. Ha estado fingiendo». «¿Fingiendo?», repliqué, sintiendo que mi paciencia llegaba al límite. «La única que ha fingido aquí eres tú, Vanessa, fingiendo preocupación por mí mientras buscabas la forma de quedarte con mi casa». Alejandro me miró con una mezcla de rabia y frustración. «Te arrepentirás de esto, mamá. Nosotros solo queríamos ayudarte». «No, hijo. Ustedes querían ayudarse a sí mismos. Y ahora, por favor, salgan de mi casa. Ya no son bienvenidos aquí». Los vi marcharse, Vanessa arrastrando a Alejandro, que seguía murmurando amenazas. El doctor Jiménez se quedó un momento más. «Señora Dolores, ¿estará bien?», me preguntó con genuina preocupación. «Lo estaré, doctor. Gracias por su honestidad». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en mi sillón. La adrenalina del enfrentamiento dio paso a un dolor profundo, como si me hubieran arrancado algo del pecho. Mi propio hijo.
Había intentado destruirme, pero también sentí un extraño alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba sobre la mesa. Ya no habría más engaños, más manipulaciones, más falsas preocupaciones. Estaba sola, sí, pero al menos sabía a qué atenerme. Esa noche llamé a Teresa, mi sobrina en Guadalajara, y le conté todo lo sucedido. Su indignación fue inmediata. «Tía, esto es terrible. ¿Quieres que vaya a México? Puedo pedir unos días en el trabajo». «No es necesario, mi niña. Estoy bien. Solo quería que lo supieras por si Alejandro intenta contactarte». «No puedo creer que haya hecho algo así. Después de todo lo que has hecho por él». «Yo tampoco podía creerlo», respondí con tristeza. «Pero ahora debo seguir adelante». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro intentó comunicarse varias veces. Primero con mensajes conciliadores. «Mamá, hablemos, todo es un malentendido». Luego con amenazas veladas. «Si sigues con esta actitud, me veré obligado a tomar medidas». Bloqueé su número. Vanessa, por su parte, contactó a varios miembros de la familia extendida, contándoles una versión distorsionada de lo sucedido. Según ella, yo había sufrido un episodio paranoico y estaba alejando a mi hijo sin razón. Algunos le creyeron, otros me llamaron para escuchar mi versión. Mi comadre Estela, que me conocía desde hacía 40 años, me visitó preocupada después de hablar con Vanessa. «Dolores, ¿es cierto que has desheredado a Alejandro? Vanessa dice que has estado actuando muy extraño últimamente». Le mostré las grabaciones, los documentos que habían intentado que firmara, el informe médico que confirmaba mi lucidez. Su indignación fue instantánea. «¡Qué desvergonzados!», exclamó. «Intentar declararte incapacitada para quedarse con tu casa es un crimen». Con su apoyo, decidí convocar una reunión familiar. Era hora de que todos conocieran la verdad. El encuentro tuvo lugar en casa de mi hermano Miguel. Asistieron varios primos, sobrinos, mi cuñada Pilar y, sorprendentemente, Alejandro y Vanessa. Él se veía nervioso, ella desafiante. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré profundo y conté toda la historia, desde los primeros intentos de convencerme de vender la casa hasta el plan para declararme incapacitada. Mostré las pruebas que había recopilado. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Vanessa fue la primera en reaccionar. «Todo esto es una exageración. Sí, queríamos que Dolores considerara mudarse a una residencia, pero por su propio bien. Está claro que ya no puede vivir sola». Mi sobrino Daniel, abogado como su madre Mercedes, intervino. «Y por eso programaron una evaluación médica sin su consentimiento. Por eso movían sus cosas del lugar para hacerla parecer confundida». «Eso no es cierto», protestó Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Mi cuñada Pilar, siempre directa, se dirigió a él. «Alejandro, te conozco desde que naciste. He visto cómo tu madre se sacrificó por ti. ¿Cómo pudiste siquiera considerar hacer algo así?» «No lo entienden», murmuró, evitando mirar a nadie directamente. «Vanessa y yo necesitamos una casa más grande. Los precios en la ciudad son imposibles. La casa de mamá tiene 2 recámaras que ella no usa». «¿Y por eso planeabas declararla incapacitada?», intervino mi hermano Miguel, visiblemente furioso. «¿Por una casa? ¿Qué clase de hijo hace algo así?». La reunión se convirtió en un juicio improvisado. Familia que no había visto en años ahora me expresaba su apoyo incondicional. Alejandro y Vanessa se encontraron solos, aislados por la indignación colectiva. Finalmente, mi hijo se quebró. «No fue idea mía», gritó señalando a Vanessa. «Ella insistió. Dijo que era la única forma de conseguir la casa». Vanessa lo miró horrorizada. «¡Cobarde!», le espetó. «Ahora me echas la culpa a mí. Fuiste tú quien contactó al abogado». Mientras discutían, echándose la culpa mutuamente, sentí una extraña sensación de desapego. Este hombre desesperado que negaba su responsabilidad ya no era mi Alejandro. El hijo al que había criado con tanto amor había desaparecido hacía tiempo.
Miguel pidió silencio con un gesto autoritario. Basta ya. Están haciendo el ridículo. Alejandro, Vanessa, creo que deberían marcharse. Esta familia apoya a Dolores, y si intentan algo más contra ella, tendrán que enfrentarse a todos nosotros. Salieron sin despedirse, Vanessa llorando de rabia, Alejandro cabizbajo. Esa fue la última vez que vi a mi hijo en persona. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Teresa, mi sobrina, decidió mudarse a Ciudad de México para estar cerca de mí. Consiguió un traslado en su trabajo y alquiló un departamento a pocas cuadras de mi casa. «No puedo dejar que pases por esto sola, tía», me dijo. Además, siempre quise volver a la capital. Su presencia fue un bálsamo para mi corazón herido. Teresa, a quien había cuidado tantas veces cuando era pequeña, ahora me devolvía ese cariño con creces. Un día, recibí una carta de Alejandro. La abrí con manos temblorosas, no sabiendo qué esperar. Mamá, Vanessa me ha dejado. Dice que no puede estar con alguien cuya familia la odia. Quizás tiene razón. He tenido tiempo para reflexionar sobre lo que hice o lo que intenté hacer. No tengo excusas. Fue la codicia, el egoísmo. Traicioné tu confianza de la peor manera posible. No te pido que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lamento profundamente el dolor que te causé. La casa es tuya, fruto de tu trabajo y sacrificio. Jamás debí intentar quitártela. Si algún día quieres hablar, estaré esperando. Alejandro. Leí la carta varias veces, con lágrimas en los ojos. ¿Era sincero su arrepentimiento o solo una estrategia ahora que se encontraba solo? Teresa me aconsejó cautela. Dale tiempo, tía. Si realmente está arrepentido, lo demostrará con acciones, no solo con palabras. Tenía razón, el tiempo sería el juez más justo. Mientras tanto, mi vida continuó. Seguí con mi voluntariado en la biblioteca, con mi grupo de jardinería. Hice nuevos amigos y reforcé lazos con los antiguos. La familia se unió a mi alrededor como nunca antes. Y en medio de todo este dolor, encontré una lección valiosa. Mi valor no dependía de la gratitud o el amor de mi hijo. Yo seguía siendo Dolores Ramírez, una mujer fuerte que había superado muchos obstáculos en la vida. Este era solo uno más. Han pasado 2 años desde aquella confrontación que cambió mi vida para siempre. Mucho ha sucedido desde entonces, algunas cosas dolorosas, otras inesperadamente hermosas. Teresa sigue viviendo cerca de mí. Se ha convertido en mi compañera, mi confidente, mi apoyo. Todos los domingos cocinamos juntas. Ella ha aprendido todas mis recetas tradicionales y ha añadido algunas propias. Su presencia llena de luz los espacios que antes oscurecía la soledad. Mi relación con Alejandro ha evolucionado lentamente. Después de su carta, mantuvimos contacto esporádico por mensajes. Breves, cautelosos. Espero que estés bien, mamá. El clima está cambiando, cuídate del frío. Respuestas igualmente medidas de mi parte. 6 meses después de nuestra ruptura, acepté verlo en un café neutro, un terreno que no fuera ni mi casa ni la suya. Llegó puntual, más delgado, con ojeras profundas. Gracias por venir, mamá, dijo, con voz temblorosa. ¿Cómo has estado, Alejandro? Pregunté intentando mantener la compostura. Sobreviviendo, respondió con una sonrisa triste. El divorcio fue complicado. Vanessa quería la mitad de todo, incluso de un dinero que me prestó mi tío Miguel para empezar un negocio. No pude evitar sentir cierta satisfacción al saber que Vanessa había mostrado la misma codicia con él que ambos habían mostrado conmigo, pero también sentí pena por mi hijo. Parecía derrotado. He estado en terapia, continuó, hablando sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. No fue solo por la casa, mamá. Creo que siempre sentí que te debía algo que no podía pagar. Todos esos sacrificios que hiciste por mí me abrumaban. Y luego Vanessa comenzó a insistir en que merecíamos tu casa,
que era lo justo después de todo lo que habías recibido de mí. ¿Recibido de ti? Interrumpí sintiendo que la indignación volvía a surgir. ¿Qué recibí yo de ti, Alejandro? Se sonrojó, avergonzado. Nada. Ese es el punto. Era una mentira que me contaba a mí mismo para justificar lo injustificable. Tú lo diste todo. Yo apenas devolví migajas. Esa primera conversación fue difícil, tensa. Terminamos el café en silencio y nos despedimos con un breve hasta pronto. Pero fue un comienzo. Con el tiempo los encuentros se hicieron más frecuentes. Una vez al mes, luego cada 2 semanas. Comenzamos a reconstruir algo que ya no era la relación madre-hijo de antes, sino algo nuevo, más cauteloso pero también más honesto. En cuanto a mi casa, la conservo con orgullo. He hecho algunas mejoras. Pinté las paredes de colores más alegres, amplié el jardín donde cultivo hierbas aromáticas y verduras. Es mi refugio, mi logro, el testimonio de mi vida de trabajo. Teresa me ayudó a crear un fideicomiso para asegurar que la casa nunca pudiera ser vendida contra mi voluntad, incluso si algún día mi salud mental se deteriorara, algo que a mis 67 años sigue sin mostrar signos de ocurrir. Alejandro nunca volvió a mencionar la casa ni mi testamento. Parece haber aceptado que perdió ese derecho cuando intentó traicionarme. En cambio, ha comenzado a mostrar pequeños gestos de consideración. Me ayuda con reparaciones domésticas, me acompaña a citas médicas cuando Teresa no puede. Hace 6 meses me presentó a Lucía, una mujer de su edad, maestra de primaria. Es sencilla, amable, sin la ambición desmedida de Vanessa. Vi cómo lo miraba con cariño genuino y cómo él parecía más relajado, más auténtico en su presencia. Lucía sabe todo lo que pasó, mamá, me confesó Alejandro durante una visita. Le conté la verdad completa. Dice que fui un idiota y tiene toda la razón. Sonreí, sintiendo un destello de esperanza. Quizás mi hijo estaba realmente cambiando. El mes pasado, recibí una noticia inesperada. Vanessa había sido arrestada por intentar estafar a un anciano adinerado mediante un esquema similar al que había planeado conmigo. Aparentemente, después de su divorcio con Alejandro, había iniciado una relación con un viudo de 78 años. En menos de 6 meses, estaba intentando que firmara documentos que le darían control sobre sus bienes. Pero este hombre tenía hijos atentos que descubrieron el plan y denunciaron a Vanessa a las autoridades. Cuando le conté a Alejandro, sacudió la cabeza con una mezcla de vergüenza y alivio. «Podría haber sido yo quien te hiciera eso, mamá», dijo en voz baja. Estuve a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Mientras reflexiono sobre estos 2 años me doy cuenta de que he atravesado un ciclo completo de emociones, desde la confianza ciega hasta la traición devastadora, pasando por la rabia, el duelo y finalmente llegando a una especie de paz. No es la relación que soñé tener con mi hijo. Hay cicatrices que nunca desaparecerán completamente. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Pero hemos encontrado un nuevo equilibrio, uno basado en la verdad y en límites claros. Teresa sigue siendo mi heredera principal, una decisión que Alejandro ha aceptado como justa. Mi sobrina ha demostrado con acciones, no con palabras, que su amor es desinteresado. Mi grupo de apoyo se ha expandido. Mis amigas del grupo de jardinería, mis compañeras voluntarias de la biblioteca, mi hermano Miguel y su esposa, varios sobrinos y primos que ahora están más presentes en mi vida. Ya no soy la mujer solitaria que dependía emocionalmente de su único hijo. En cuanto a mi casa, sigue siendo mía. Cada mañana, cuando despierto y veo la luz filtrarse por las cortinas que cosí con mis propias manos, siento una profunda gratitud. Este hogar representa mi independencia, mi fortaleza, mi negativa a ser despojada de lo que con tanto sacrificio construí. A veces, en las noches tranquilas, pienso en aquellos 35 años de sacrificios por mi hijo. ¿Fueron en vano? No lo creo.
porque esos sacrificios no solo fueron por Él, también me construyeron a mí, me convirtieron en la mujer fuerte que pudo enfrentar su traición y sobrevivir, que pudo perdonar sin olvidar, que pudo reconstruir su vida incluso después de que su mundo se desmoronara. Y si hay algo que he aprendido en estos 67 años, es que la vida raramente sigue el camino que planeamos. A veces nos golpea con traiciones que vienen de donde menos esperamos, pero también nos sorprende con lealtades inesperadas, con segundas oportunidades, con la posibilidad de comenzar de nuevo, incluso cuando creemos que ya es demasiado tarde. Mi nombre es Dolores Ramírez y esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de dignidad, de resistencia y finalmente de redención.